Bueno, ¿qué tal? Acá estamos de nuevo. Bueno, en este video vamos a ver entonces el texto de Varesi, que como les decía, va a tomar, si bien analiza o toma cuestiones de todo el periodo, desde el 2002, es hasta el 2011, o sea que va a analizar cambios que se producen durante el primer gobierno de Cristina Fernández. El autor parte de una hipótesis, que es que el conflicto del campo va a representar un punto de inflexión a partir del cual se va a dar una radicalización progresista, así es como él la denomina, en un contexto de crisis mundial. Así que vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Durante la postconvertibilidad, según plantea el autor, las pretensiones de las clases dominantes había sido poder establecer un nuevo ciclo de reformas neoliberales. O sea, no planteaban la devaluación como, bueno, vamos a salir y ahora vamos a volver al modelo industrializador de antaño con redistribución del ingreso, etcétera. No, sino recuperar su tasa de ganancias, que las deudas se les vayan licuando y volver a la carga con nuevas pretensiones de políticas neoliberales, cosa que no se va a producir en el periodo, pero estas son las pretensiones al salir de la convertibilidad. Esto va de la mano con una estrategia geopolítica del gobierno de Estados Unidos para la región, que se va a ver mucho más palpable durante el gobierno de Macri, no en este periodo, y con las nuevas formas del desarrollismo, un desarrollismo vinculado a estas ideas neoliberales. ¿Cuál fue el modelo que se había consolidado luego de la posconvertibilidad, digamos, de la crisis del 2001? Bueno, lo que venía sucediendo desde primero Dualde y después, sobre todo con el gobierno de Néstor Kirchner, es un modelo que está basado en la devaluación, es decir, en un tipo de cambio de dólar alto. Dólar alto que impide que cualquier producto entre por importaciones, básicamente es como una barrera natural, y esto favorece la producción local. Entonces, y esto también favorece las exportaciones, lo que ganan los exportadores. Es decir, que hay beneficiados de ambos sectores. Pero para el sector agropecuario la desventaja, digamos, y por lo que siempre protestan, es las retenciones. Vuelven las retenciones que no habían existido en toda la década pasada. Pero sí, para el sector agropecuario se hicieron políticas activas también en resolver las cuestiones que tenían que ver con las deudas y los embargos que se estaban haciendo en campos por no poder pagar esas deudas. Entonces ahí hubo una política activa que afectaba básicamente a pequeños y medianos productores agropecuarios. La especificación asimétrica, es decir, todas aquellas actividades que estaban pactadas en dólares, o porque uno es deudor en dólares o porque alguien es acreedor en dólares, bueno, se iban a hacer a través de una especificación asimétrica. No se considera el tipo de cambio vigente, sino el tipo de cambio pasado con una actualización por el índice, el coeficiente SER, que es un coeficiente, entre otras cosas, que toma la inflación. Hubo un salvataje financiero para muchas empresas y sectores financieros. El default había sido decretado antes de la asunción de Kirchner y de Dualde incluso al poder, y el congelamiento y renegociación de las tarifas. Básicamente las tarifas de los servicios públicos estaban dolarizadas, entonces se hace una renegociación en cuanto a desdolarizar las tarifas, porque si no hubiera sido el impacto terrible, y se congelan. ¿Para qué? Básicamente estas son todas las medidas que se van a hacer para que esos salarios tan devaluados, puedan recuperarse un poco, porque si no tengo que pagar aumentos de luz, de gas, de teléfono, etcétera, ese dinero queda en el bolsillo de los consumidores, que es lo que interesa. Entonces, Néstor Kirchner básicamente lo que se ve en ese primer periodo, en esos primeros años, es un crecimiento sostenido del salario mínimo, la vuelta de los convenios colectivos de trabajo, las paritarias que estaban suspendidas desde el 91, o 90 o 91, no me acuerdo justo ahora, la jubilación mínima, que no solo se expanden
aquellos que pueden acceder a la jubilación mínima y pasan a ser 1.800.000 beneficiarios en aquel momento. Pensemos que una de las cosas que ocurre cuando hay crisis muy fuertes es que muchas personas quedan sin jubilación. ¿Por qué? Porque uno aporta mientras está trabajando. Para los independientes es dejar de pagar la jubilación o dejar de pagar el monotributo. Esto ocurría en muchísimos sectores. Entonces se generan baches en esa historia laboral en que uno tiene que juntar esos 30 años de aportes para poder jubilarse. Y por el otro lado, empresas que dejaron de pagar aportes o que quebraron y los aportes no los habían pagado y quedaron esos baches, esos huecos en la historia laboral de los trabajadores. Por eso, para resolver estos problemas, es que se genera la moratoria previsional. Es decir, que las personas pueden acceder a, ver toda la sábana de aportes que tienen, ver los periodos que faltan y pagar en un plazo y con intereses bajos esas deudas previsionales. Esto fue tanto para los particulares como para las empresas que también se pusieron al día con los aportes provisionales de sus trabajadores a partir de la moratoria previsional. Entonces, esto generó, un aumento de los beneficiarios. Y la jubilación mínima pasó de $200 de 200 pesos, a 596 pesos. En principio eran pesos o dólares, a 596 pesos en el 2007, que es cuando termina el gobierno de Kirchner. Otro de los elementos que se pone en marcha también es el acuerdo de precios y, como dije antes, se vuelven a imponer las retenciones. Esto genera que los precios de los productos internos no acompañen el ritmo devaluatorio, cosa muy importante porque producimos alimentos. Cristina Fernández asume en diciembre del 2007 y en abril tiene un conflicto muy fuerte, el conflicto del campo, como se lo llama, por la 125. Ese campo que, como decíamos antes, había cambiado muy fuertemente, con una fuerte concentración de la tierra y fuerte concentración de capital, con muchos sectores agropecuarios que estaban en problemas y que habían sido salvados de alguna manera en los años previos. Pero este fuerte conflicto, entre otras cosas, lleva a que en el 2009 se pierdan las elecciones, incluso siendo Néstor Kirchner el candidato en la provincia de Buenos Aires. Ante la pérdida de elecciones, lo que plantea el autor es que, acá nos encontramos con dos escenarios. En 2009 se pierden las elecciones legislativas, pero a su vez hay una crisis financiera internacional muy fuerte, con la caída de Lehman Brothers, caídas de fondos de jubilaciones y pensiones, burbuja inmobiliaria que estalla. Esto lleva a una crisis muy, muy fuerte en el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es decir, que tenemos ese contexto de crisis que siempre impacta. Acá es donde se pone en marcha lo que plantea el autor de la radicalización progresista. ¿Qué significa esto? En primer lugar, el gobierno de Cristina Fernández va a establecer una serie de medidas anticíclicas. ¿Qué se llama medidas anticíclicas? Cuando tengo una crisis, pongo en marcha medidas para alivianar esa crisis, para frenarla, para hacerla menos intensa. Estas medidas son, por un lado, la estatización de las AFJP, ese sistema jubilatorio privado. Con la estatización, no solo los fondos, porque ¿qué pasa? El Estado tenía a cargo el pago de de todos los jubilados que existían desde siempre, pero a partir del 93 que se hace la reforma, deja de recibir el aporte de los que están en actividad y aportan a las AFJP. Entonces, el Estado sigue bancando, pagando las jubilaciones, pero no tiene ingresos de los que están haciendo sus aportes mientras están activos. La estatización lo que genera es que el Estado nuevamente vuelva a percibir los aportes jubilatorios de todos los trabajadores y además que se genere un fondo, lo que se llama el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, FGS. Es un fondo fiduciario que lo que establece es que cuando haya problemas porque no se pueden pagar jubilaciones o hay problemas
económicos importantes, se pueden, o sea, está como resguardo ese fondo. Ese fondo tiene como objetivo también que pueda crecer, que pueda llevar adelante actividades que le permitan multiplicar el fondo. Esas actividades pueden ser financieras, entonces con plata de ese fondo se invierte en bonos, en acciones o en algunos instrumentos financieros, o puede ser dando préstamos que después se van recuperando. Pero eso nos permite fomentar la economía. Entonces esto va a ser un elemento muy importante. El otro es que con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no va solamente, o sea, con la estatización, de las AFJP no va solamente el tema de poder armar un fondo, constituir un fondo de garantías, sino que también vienen las acciones que tenían estas AFJP en distintas empresas que cotizan en bolsa. Esto hace que el Estado ahora tenga acciones de, no sé, Clarín, Techin, de grandes empresas que cotizan en bolsa, incluso las energéticas, que cotizan en bolsa, pero si el Estado tiene acciones, puede ir a las reuniones de accionistas, puede ver qué es lo que está pasando, puede poner su voz de alguna manera. Entonces, esto va a ser muy, muy importante. Otro de los elementos que se hace en el 2009 es el pago de deuda, o sea, se había hecho una renegociación de deuda en el 2005, la primera renegociación, se había pagado de un solo pago los 10.000 millones de dólares que se debían al FMI, con lo cual ya no teníamos al FMI diciéndonos hay que hacer ajuste acá, vamos a evaluar las políticas que están llevando adelante, etc. Esto es muy importante. Y va a ser muy importante no tener conflicto, seguir, porque se sigue trabajando con el segundo canje que se va a dar un poco más adelante, pero bueno, se siguen honrando la deuda que se tiene, y esto va a ser muy importante también para el superávit fiscal y superávit comercial. Ver cómo se hace el manejo de la deuda impacta de lleno en el superávit o no, o el déficit fiscal. Por lo tanto, el tema de la deuda va a ser un tema que en todos estos años, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández, va a ser muy importante. Voy a cortar el video acá para no hacerlo tan largo, y en un tercer video terminamos con las medidas que se implementan en este periodo.